cada uno. Bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy para alabar y glorificar al Señor. Es un gozo, es una bendición siempre congregarnos para bendecir el nombre del Señor. Saludamos también a las personas que nos ven en línea, allá desde su hogar, desde sus dispositivos, que la palabra de Dios sea de edificación. Gloria al Señor. ¿Sabe? Ahora le voy a comenzar vamos a comenzar este tema. Le quiero platicar una historia. Amén. Y ahorita vamos a entrar a la palabra. Pero para introducir, sabe que hace un tiempo, cuando a mí me gustaba mucho ir a las fiestas, era muy fiestero, y tenía yo 18 años, entonces alguien me invitó a una fiesta, ¿sabe? Una muchacha me invitó a una fiesta, y ahí va uno, vamos a una boda, pero no me dijo dónde era, entonces ahí voy yo para la boda, ¿no? Ahí voy. Era en la cárcel, se casaba un preso, pero como tenía dinero, y fue un grupo muy famoso y todo, y estaba entrando gente, ¿verdad? Y llegué, y te revisan, y para que no te revisen tan a fondo, tienes que pagarles. Y bueno, y empezamos mal. Y dicen, ¿traes identificación? Y ya estaba ahí, y ni modo decirle que me daba miedo entrar. Y sí me daba un miedo entrar. De los lugares que he pisado, que los que he llegado, creo que ha sido el lugar donde una vez cruzando esa puerta he sentido tanto miedo, sentía miedo. Y dejé mi credencial para votar y me dieron un papelito. Y ya, cruzando ya la puerta, después de revisión y registrarte, te reciben los presos, te reciben. ¿A quién anda buscando? Y unos tuertos, unos cojos, unos mancos, unos golpeados, horrible. O sea, de por sí ya sentía miedo. Y al ver la escena de todos, y todos te abordan, hey, ¿a quién estás buscando, jefe? Quieren ganarse todos una moneda. Y la muchacha que me invitó ahí, a ese lugar, que me invitó a la cárcel, su hermano estaba ahí. Y su hermano me dice, ¿te dieron un papelito? Le digo, sí, dejé mi credencial, me dieron un papelito. Dice, no vayas a perder ese papelito. Si tú pierdes ese papelito, tú te quedas. Y el que se lleva el papelito se va en tu lugar. Y yo me lo echaba en una bolsa y nomás andaba con la mano así agarrada. Donde quiera que yo andaba así, no va a perder el papelito. Y con miedo, mucho miedo. Bueno. Y el muchacho me dio un tour, no estaba tan grande ese reclusorio, esa cárcel. Y me dice, mira, aquí es como una capillita y aquí es una tienda. No tenía casi nada, una tienda. Pero ahí les venden cosas bien carísimas. Y había un pilar grande que sostenía un segundo piso, pero grande. Dice, aquí, en esta columna, dice, aquí castigan a todos los que entran aquí por abuso. Ay, nomás echa a andar la imaginación. Dije, ay, Dios mío, más miedo todavía. Dice, aquí los castigan, dice, aquí se hace una cosa horrible, por eso se veía gente tuerta, manca, de todo, golpeada, porque había mucha violencia ahí mismo. Y a los que trabajaban ahí, pues no les importaba tanto, pues eran presos. Todos estaban ahí por algo, todos estaban cumpliendo una condena, pero ellos mismos que estaban adentro, para ellos lo peor de lo peor era la gente que había llegado ahí por abuso, y más si era a menores. Entonces todos ahí eran malos. Dicen, yo maté, pero yo no soy tan malo como ese, dicen. Yo robé, pero yo no soy tan malo como aquel. Pero todos estaban ahí por algo, todos en cierta manera, digámoslo así, eran malos, porque estaban en esa cárcel y estaban todos pagando una condena, pero ellos mismos tenían catalogado. Aquel es peor y se tenían todos por escala, ¿verdad? Y lo peor de lo peor eran esos, los que habían abusado de menores, y ahí les iba muy mal, con suerte y salían con vida, pero algunos, ahí terminaba sus vidas en la cárcel. Y bueno, a veces... Para usted, ¿qué es lo peor de lo peor? Quiero ponerlo a pensar en eso. Si ellos mismos que estaban dentro de una cárcel ya tenían a alguien, cierto tipo de personas que decían, estos son los peores, estos no tienen perdón, estos nunca van a salir, estos ya son condenados. ¿Usted alguna vez ha pensado en un grupo de personas, esto es lo peor de lo peor? Esta persona o personas como esta no tienen salvación, no tienen perdón. ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Ha pensado usted en su mente que hay personas que para usted, ya no tienen perdón? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que Dios piensa de las personas que nosotros creemos que ya no tienen perdón. A ver, amén. Vamos al Evangelio
San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Mateo 9:9. Gloria al Señor. En aquel tiempo, en los tiempos del Señor, también había personas que muchos decían, estos no tienen perdón, o estos son el grupo de lo peor, que no se puede caer más bajo, según la sociedad. Cuando esté listo, se pone de pie y hacemos una oración. Si los que nos están viendo por en línea tienen su Biblia, pues también saque su Biblia y lea junto con nosotros. Mateo 9:9 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito Dios y Padre, te adoramos, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que le da rumbo a nuestra vida, Señor, es la que le da sentido, Padre, a nuestra existencia, tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque este es el mapa de la vida, Señor, esta es la instrucción de la vida, Padre, por el cual el hombre debe ser guiado, Señor, para vida eterna. Te damos gracias en esta hora y pedimos, Señor, de tu compañía, Señor, como siempre, Padre, que estés con nosotros siempre, Señor. Gracias, porque es tu promesa, Señor. En el nombre de Jesús, toca las vidas, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su lugar? Gloria a Dios. Y este pasaje está en tres diferentes evangelios. Mateo, Marcos y Lucas está este pasaje bíblico del llamamiento de Mateo, de hombres llamados por Dios, en este caso, Mateo. Mateo fue llamado, un publicano fue llamado por Dios, que en aquel entonces era considerado lo peor de lo peor, lo más bajo. Y el Señor llama a un publicano. ¿Y qué si el Señor hubiera llamado a alguien que usted y yo consideramos de lo peor? ¿Qué hubiera usted pensado? ¿Por qué llamó a ese el Señor? Bueno, recuerde que en el contexto bíblico, e histórico, recuerde que ellos estaban bajo el yugo de los romanos, no eran libres, no eran completamente libres, eran en cierta manera esclavos, estaban oprimidos por este imperio y les tenían que pagar, tenían que soltarle dinero al imperio romano, ¿verdad? Y bueno, podemos hacernos, al imaginar, echar andar nuestra imaginación, podemos hacernos muchas preguntas, cómo vivían en aquel entonces, en qué consistía estar bajo ese yugo, cómo se sentía la gente, cómo se sentían los judíos, y que tenían que pagar impuestos, tenían que dar dinero, no podían quedarse con todo el dinero de su ganancia, tenían que compartirlo con los romanos a fuercitas, no era voluntario eso. Y bueno, ahorita vamos a ver qué significa la palabra publicano, ¿verdad? En qué consistía eso de cobrar impuestos, por qué se les exigía el impuesto. Bueno, ¿para qué se utilizarían esos impuestos? Bueno, era para el gobierno romano, ellos sabían para qué lo usaban, para sus deleites del emperador. No sabemos así exactamente, pero al conquistar un lugar, ellos tenían el derecho, bueno, no es un derecho, pero ellos obligaban a las personas, los lugares que conquistaban, a pagarles. Y en este caso estamos hablando de esos lugares bíblicos, tiempos bíblicos, Palestina, Jerusalén, todos esos lugares. Bueno, a Mateo también se le conoce con el nombre de Leví, ¿verdad? La palabra Mateo, por cierto, aquí tenemos un Mateo. Mateo, tu nombre significa don de Dios o regalo de Dios. En hebreo se dice Matanyahu. Ahora, ¿no está? ¿No está? Mateo, nos quedó mal. Bueno, sí, allá está. Tu nombre significa Matanyahu. De ahora en adelante te vamos a decir Matanyahu. En hebreo. O en griego, Mataius. Está más fácil Mataius.
Bueno, también se le conoce con el nombre de Leví. Leví significa el que une, unirse o estar unido. Leví. Y bueno, vamos a hablar del oficio que realizaba Mateo, no el de aquí, sino el de la Biblia. Él era publicano, él era cobrador de impuestos, cobraba a la gente. Pero mire la terminología, en término griego, telos, que significa impuesto, y oneomai, que significa comprar, no significa pagar, significa cobrar, ni cobrar, significa comprar. ¿Por qué significa comprar impuestos un publicano? Bueno, encontré artículos que decían que el imperio griego tenía un sistema que usaban ellos de que juntaban a la gente rica, a la gente de dinero, y subastaban los impuestos de cierta ciudad, de cierta área, y el que diera más, pues ese se quedaba con esa ciudad y tenía el derecho de cobrar impuestos. Entonces los judíos de dinero compraban los impuestos, en este caso, digamos, de Capernaum, y compraban los impuestos de ahí, y entonces ellos tenían derecho a cobrarle de más a la gente. Ya le habían dado al imperio lo que les pedían o en lo que se subastó, pero ellos obviamente querían sacar ganancia y le cobraban de más a sus hermanos judíos para recuperar la ganancia, lo que habían invertido, y aparte sacar más dinero todavía. Es lo que encontré en la historia. Algunos dicen que ponían o contrataban a otras personas a cobrarlo, esa gente rica, pero algunos otros los cobraban esos impuestos. Entonces, los publicanos era eso, compraban los impuestos para después cobrárselos a sus hermanos. Había dos tipos de impuesto, el impuesto por vivir ahí, cada censo, pues sabían cuántos vivían en ese lugar, en esa área. Si recuerda, cuando José y María fueron a censarse, a registrarse a su lugar de origen, su lugar de nacimiento, bueno, sabían quién vivía en cada área y les cobraban impuesto por vivir en ese lugar. Obviamente, como dije antes, pues el Imperio Romano es el que gobernaba y los hacía que pagaran eso. También encontré otros artículos que la gente tenía que pagar sobre sus propiedades. Y bueno, algunos también se ponían los cobradores en los caminos. Acuérdense que los romanos hicieron caminos. Por eso dice el dicho famoso de que todos los caminos llegan a Roma. Porque los romanos fueron los que empezaron a hacer caminos. Y los publicanos estaban en los caminos y alguien que pasaba, pues le cobraban de acuerdo a lo que estaba comerciando. Tenía que pagar impuestos y estos publicanos eran apoyados, eran respaldados por el Imperio Romano. Entonces tenían a la ley de su lado, ¿verdad? Al que no quisiera pagar, pues a lo mejor le daban una calentadita o no sé qué le harían, no, lo encerraban, no sé qué le harían. Yo pienso, por el Imperio Romano eran hombres muy sanguinarios, eran hombres fuertes y muy ejercitados y muy malos, gente sin compasión. De hecho, hay artículos que dicen que los romanos se la pasaban comiendo, haciendo ejercicio, eran hombres fuertes, grandes, tenían que estar. Y dicen que los romanos incluso comían hasta vomitar de tanto que comían. Bueno, querían hacer fuerza. Son artículos que por ahí aparecen, pero el punto aquí es que los judíos estaban muy ofendidos a causa de esto, porque les cobraban por vivir ahí si Dios les dio a ellos esa tierra, y eso a ellos los humillaba y a ellos los ofendía grandemente. Dios les dio esa tierra para vivir y tenían que pagarle a alguien por vivir ahí, en una tierra que Dios les había dado. Igual el impuesto sobre toda su mercancía, sobre todo lo que tenían, también les ofendía, obviamente, porque ellos sabían que Dios es el dueño del oro y de la plata. El Dios en el que ellos creían es el dueño del oro y de la plata, y tenían que pagarle a alguien más por lo que Dios ya les había dado. Y bueno, cualquiera de nosotros, si hubiéramos estado en esa situación, también sentiríamos lo mismo. Es una situación humillante, es una situación de opresión. Y bueno, así es como Roma cobraba los impuestos, y a estos hombres acaudalados, a estos hombres ricos, la gente los odiaba. Como usted ya se podrá imaginar, la gente no los quería. A estas personas, los religiosos y más personas, decían, estos no tienen perdón de Dios. Estas personas
nos cobran a nosotros, a sus mismos hermanos judíos, nos humillan, nos presionan, están del lado del enemigo, están del lado del gobierno y les tenían que pagar a fuerzas. Y nadie los quería, nadie se juntaba con los publicanos, según historia, nadie, solamente entre ellos tenían amistad. Publicanos con publicanos se dedicaban a lo mismo. De ahí en fuera, nadie más los amaba. Eran seres despreciables para la sociedad de ellos. Y bueno, sabe que hay una versión bíblica, la Nueva Traducción Viviente, de lo que leímos, cuando vienen los fariseos y le dicen, vuestro maestro come con publicanos y pecadores. La Nueva Traducción Viviente dice, vuestro maestro come con esta escoria. ¿Usted ha escuchado la palabra escoria? Bueno, donde yo soy, la palabra escoria es una palabra muy fuerte. Cuando alguien te dice, tú eres una escoria, tú eres una basura, tú eres un desperdicio, un desecho, una cosa ofensiva, ¿no? Si alguien le dice así, pues luego se le va a cuadrar, no va a haber pleito ahí, porque es una palabra bastante fuerte. Pero la escoria, lo busqué en el diccionario, y es el desecho de cuando funden metal. La parte del metal que no sirve flota, sube arriba y es un metal, es una porción como cristalina, y al momento que lo funden, que sacan el metal y les empiezan a dar forma con el martillo, esa escoria es el desperdicio, salta, empiezan a darle forma a los metales que funden, y esa basura, ese desperdicio, esa le llamaban escoria, y de ahí viene que dicen los fariseos, vuestro maestro come con esta escoria. No sé si me entendió la explicación, pero eso es desecho, es basura, es algo que no sirve para nada. Entonces, los odiaban las personas, más los fariseos odiaban a los cobradores de impuestos. Esta palabra describe a los publicanos y pecadores como personas que eran consideradas despreciables, seres despreciables. Los consideraban impureza de la sociedad, desecho humano, gente carente o indigna de estimación, personas viles y detestables, personas que no merecen ninguna valoración positiva. Esto ante los ojos de los demás. Los publicanos estaban incluso al mismo nivel de las prostitutas, los tenían a ese nivel los publicanos. Y vamos a aprender un poco más apoyándonos con la Biblia. Vamos a Mateo 21. Mateo 21, 28. Para ir entendiendo más. Y entre más estudia uno esto, más Dios nos sorprende. Dios, el Señor, llamó a un publicano al ministerio. Mateo 21, 28, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después se arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondió, sí, Señor, y no fue. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Si no estudiamos detenidamente este pasaje, nos podemos equivocar, ¿verdad? Porque un día alguien me alegó con este pasaje. Los publicanos dicen, la Biblia dice que los pecadores no vamos a ir al cielo. Ahí dice que las rameras y los publicanos se van a ir al cielo. No, yo también soy pecador y me voy a ir al cielo. Entonces la gente se hace la idea de que entre más pecador, más digno del cielo. Pero el pasaje nos está diciendo todo lo contrario, absolutamente. Si toma este pasaje literalmente, usted se va a equivocar. Este pasaje nos está diciendo, hay personas a veces que dicen, sí, yo amo a Dios y luego voy a la iglesia, sí, luego le voy a servir, luego. Es más, dicen, no necesito ir a la iglesia, yo ya soy justo, yo ya soy bueno, con que sea buena gente, con eso me voy a ir al cielo. Son personas que se basan su salvación en su propia justicia y no en la justicia de Dios. Piensan que por sus propias obras son salvos, por su propia justicia muchos piensan que van a ser salvos. Pero hay otras personas que un tiempo rechazan el evangelio y no quieren nada con Dios, pero después se arrepienten. Y esas personas son salvas. Esas personas van a la gloria de Dios. Gloria al Señor. Así que a lo mejor alguien un tiempo dijo que no, pero al último arrepentido fue e hizo la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y bueno, los fariseos representaban también al hijo que supuestamente le dijo al padre, sí,
sí te voy a obedecer. Pero en realidad no lo estaban haciendo porque ellos estaban confiados en sus propias obras, en su propia justicia. Y claro, los publicanos y las rameras, claro que pueden ir al cielo, obviamente, después de un arrepentimiento sincero delante de Dios. Y así para toda persona. El punto de este tema es entender por qué el Señor llamó a un publicano. ¿Qué nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo a él llamar al ministerio a lo peor de lo peor, considerado así por los demás? Vamos a leer la historia de Zaqueo y seguimos aprendiendo. Lucas 19. Gloria al Señor. ¿Cree usted que el Señor pueda llamar a cualquiera? Pues aquí en su palabra es lo que nos está enseñando. Que cualquiera, por más malo que haya sido, puede venir al Señor y le puede servir. Y puede ser un hijo de Dios y puede heredar la vida eterna. Lucas 19 dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, porque no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos en esta historia a Jesús, ¿verdad? Jesús sabe dónde está Zaqueo, ¿verdad? Y obviamente el Señor es omnisciente, el Señor sabe todas las cosas. No sé si Zaqueo estaba muy visible o el Señor en su omnisciencia ya sabía que ahí estaba Zaqueo, o las dos cosas, ¿verdad? Pero el Señor le llama y el Señor se invita solo a la casa de Zaqueo. Y donde quiera que entre Jesús, tiene que haber cambios. Donde quiera que esté Jesús, si Jesús está morando en la casa, tiene que haber cambios. Y Zaqueo se arrepiente. Yo pienso que el Señor va a predicar. El Señor no nomás va a una casa a comer y a beber como muchos lo tenían. El Señor va a predicar. El Señor va a buscar y a salvar lo que está perdido. Y Zaqueo se arrepiente. Hasta ofrece restituir, ofrece pagarle a alguien. Si hubiera habido todo el producto de cualquier estafa, él ofrece pagarlo incluso 4 veces más. Así que a eso vino el Cristo a la tierra, a eso vino el Señor, a buscar y a salvar. Lo que la gente considera lo peor de lo peor, es lo que el Señor vino a buscar. El Señor realmente, bueno, vino a buscar a todos, pero nadie que nosotros consideremos que es lo más bajo, nosotros vemos de una manera, pero el Señor quiere rescatar a todo el mundo. Por más bajo que haya caído, por más mal que se haya portado, por más crímenes que haya cometido, por más pecados que tenga acumulados en su vida, el Señor ha venido a buscar y a salvar, a llamar a pecadores al arrepentimiento. El Señor no le importa lo que hayas hecho, el Señor borra tu pasado y quiere que comiences de nuevo a su lado. El Señor quiere perdonarte, quiere salvarte y quiere darte la vida eterna. Y bueno, publicano en el caso de Mateo, muchos lo consideraban ladrón, lo consideraban, bueno, una escoria, alguien no digno de estimación, pero Jesús, mis hermanos, sin dudarlo, lo llama. Jesús pasa por donde está él y lo llama. A ese hombre considerado lo peor de lo peor, el Señor le dice: ven. Y el hombre no lo piensa. Dice la Biblia que se levanta y lo sigue. De hecho, en el Evangelio de Lucas viene la misma historia, pero dice que nos muestra algo que los otros evangelios no nos dicen. Dicen que lo podemos asumir, pero dice claramente, dice Mateo y Leví, dejándolo todo, se levantó y siguió a Jesús. Dejó
todo. Quiere decir que no recogió las monedas, no recogió nada de lo que tuviera ahí, sino que al oír la voz del Señor, que le dijo, sígueme, él inmediatamente se puso en pie y siguió al Señor. Se olvidó de su pasado, se olvidó de quién era, se olvidó de sus ganancias, se olvidó de su posición, todo por seguir al Señor. Yo no sé cómo él habrá oído antes de Jesús, yo no sé cómo fue que se enteró que Jesús era el Mesías, o que si simplemente el mismo poder de Dios, el mismo Espíritu Santo le habría hecho saber que Jesús era el Mesías. No lo sé, no sé los antecedentes, pero sí sé que el hombre abandonó todo por seguir al Señor. Y eso nos da una gran lección. Nosotros a veces hemos dicho quizás alguna vez o varias veces de personas que quizás nos han hecho daño o personas que consideramos muy malas, que esas personas nunca van a cambiar. Pensamos, esa persona no tiene remedio. Esa persona ya está perdida, hasta pensamos, ya tiene un pie en el infierno, esa persona es tan mala, ha hecho tanto daño o me ha hecho tanto daño. Pero sabe que el Señor puede perdonar y cambiar a cualquiera. Sabe que Dios puede hacer la obra. Y si el Señor está puesto para darle una segunda oportunidad a alguien, ¿quiénes somos nosotros para negársela? Si el Señor así quiere obrar y el Señor, y yo pienso así, que el Señor lo llamó a este hombre para darnos a nosotros una lección, que para Él nada está perdido, que para Él todo puede ser rescatado, haya hecho lo que haya hecho, o así la gente lo considera una persona lo peor, el Señor le puede perdonar y le puede salvar. Y le platicaba esta historia de los presos que ellos en la cárcel tenían catalogados a otros lo peor, siendo que ellos también estaban ahí cumpliendo una condena y muchos de ellos no iban a salir nunca, al igual que los demás. Y sabe que desde Adán y Eva todos nacimos igual en esa cárcel, todos nacimos en el mismo pecado. Todos, dice, y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva del Señor es la vida eterna en Cristo Jesús. Pero a veces estamos todos en el mismo barco, pero nos gusta a veces, se nos olvida y decimos, aquel es peor. O yo soy así, pero aquel me gana. Y nos comparamos con otros, cuando todos necesitamos venir al arrepentimiento en el Señor. No hay justo, dice la Biblia, ni siquiera uno. Entonces el Señor nos considera los mismos presos, estamos en la misma cárcel y la única manera de ser libres es en Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar, el único que nos puede liberar de ese pecado, de esa cárcel del pecado, es Jesucristo. La única manera, Él es el camino y la verdad y la vida. Él es el único que nos puede llevar al Padre. Bendito sea Dios. Y sabe que este Mateo, después que siguió al Señor, dice la Biblia que Él ofreció un gran banquete para el Señor. Un gran banquete, estuve investigando, consistía en tener cordero asado, pescados asados, legumbres, tenían miel, de lo más rico, de los manjares más ricos que había en aquel tiempo. Y Mateo fue lo que ofreció para el Señor. E invitó a sus amigos publicanos, porque como le dije antes, ellos solamente convivían con más publicanos porque nadie más los quería. Y los invitó y vino el Señor a compartir con ellos. Entonces aún más se sorprendieron los fariseos de ver que Jesús estaba sentado a la mesa con lo peor de lo peor. El Señor estaba sentado con los pecadores de pecadores, con lo más malo de la sociedad. Y el Señor estaba ahí buscando salvarlos, buscando rescatar a cada uno de ellos. Y murmuraban estos hombres, vuestro maestro come. Y seamos sinceros, si nosotros hubiéramos vivido en esa época y hubiéramos visto, yo me pongo en ese lugar, si hubiera visto que el Señor hubiera llamado a Mateo y hubiera estado ahí cerca, a lo mejor yo también hubiera dicho, ¿qué? ¿El Señor llama a este hombre? ¿A este que nos roba? ¿A este que nos cobra? ¿Y Jesús lo llama a ser su discípulo? ¿A servir a Dios? ¿Y cómo es posible? Lo hubiera pensado, pero sabe que hasta el Señor conoce nuestros pensamientos. Ahí nos hubiéramos dado cuenta que el Señor ya hubiera sabido lo que estábamos pensando en ese rato, de que estábamos juzgando en nuestra ignorancia, estábamos viendo a otras personas más abajo que nosotros, peor que nosotros. Y dice el Señor les aclara esto, que Él vino a
a los enfermos. Dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ahora yo le pregunto, ¿los fariseos estaban muy sanos? ¿Los fariseos eran muy salvos ya? Pues realmente todos nacimos con la enfermedad del pecado. Todos necesitamos que el Señor venga y nos sane. Todos nacimos enfermos de pecado. Esa enfermedad no es como el cáncer. El cáncer te lleva a la muerte, te lleva a la tumba, a la muerte física. Pero la enfermedad espiritual del pecado te lleva a la muerte eterna. Te lleva a una separación con Dios para siempre. Te lleva al castigo eterno. Eso es a lo que te lleva al pecado. Y el Señor es a lo que vino a librarnos. Entonces, los fariseos se consideraban salvos, pero en su propia justicia. Se consideraban que estaban bien delante de Dios por sus propias obras. Y sabe que en esta generación, mucha gente que no asiste a la casa de Dios, mucha gente que se retiró, o mucha gente que no quiere saber de Dios, que nunca ha estado, es porque quieren vivir bajo su propia justicia. Quieren vivir bajo sus propias reglas. Dicen, y me lo han dicho, cuando usted los invita a la iglesia, quizás le han dicho, no, con que seas buena gente, con eso te vas al cielo. Y no es cierto. La Biblia no enseña eso. Dios no enseña eso. Los fariseos tenían sus propias reglas. A la ley de Moisés le habían añadido reglas, ellos mismos. Ellos vivían bajo sus propias reglas y ni siquiera cumplían sus propias reglas. Las personas también que hoy en día viven bajo sus reglas, tampoco las cumplen. No pueden vivir ellos ni siquiera bajo sus propias reglas. Nadie puede, mis hermanos. Nadie puede. A eso vino Cristo. A que fuéramos salvos por la gracia de Dios, por el regalo de Dios. No hay otra manera. Ni siquiera usted, me voy a poner unas reglas facilitas para cumplirlas y voy a ser salvo. Es algo irracional para empezar. Es irracional. Y la segunda cosa es que no las va a cumplir tampoco. Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir ninguna ley, mis hermanos. Por eso necesitamos al Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer otro pasaje de un publicano para respaldar eso que le estoy diciendo. Lucas 18. Quiero respaldar esto que le estoy diciendo con esta palabra. Y vamos a hablar la historia de un fariseo y un publicano. Lucas 18, del 10 al 14. Gloria al Señor. Cuando esté listo, dice amén. Lucas 18, del 10 al 14, dice, ¿qué empieza diciendo? A unos que confiaban en sí mismos, ¿sí es ese? Lucas 18, yo estoy leyendo el 9. Ok, vamos al 9, el 9, perdón. A unos que confiaban ¿en quién? En sí mismos como justos. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y menospreciaban ¿a quién? A los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, ¿cómo? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Solamente Dios es quien nos justifica, mis hermanos, a través de Jesucristo. Él sabe que nuestra naturaleza humana es injusta, tarde o temprano sale a la luz. Pero Él nos ha hecho justos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. El fariseo tenía un concepto de lo peor de cuando pensaba acerca de algún publicano, ¿verdad? Y más que tenía ahí uno cerquita. Es una parábola, pero igual nos expresa eso en esta parábola, ¿verdad? Y muchos, el fariseo promedio es lo que pensaba acerca de un publicano. Así que entendamos esto, el fariseo iba al templo y oraba. Orar es bueno, ¿cierto? Orar es bueno y daba de sus diezmos. Ayudaba y ayunaba, es bueno, ¿verdad? Consideramos eso, ¿verdad? Y
y decía que no soy ladrón. Ser ladrón es malo, entendemos eso. Ser adúltero obviamente es malo, o sea, lo que está expresando está bien. Ser injusto es malo. Lo malo, él era, lo equivocado en él es que él era justo en su propia justicia, en lo que él pensaba de sí mismo. Y se comparaba con otro, buscaba a otro que él consideraba peor que él para enaltecerse él mismo. Eso es lo incorrecto. Ellos se creían como la policía de la santidad. A ver, viendo a ver quién está peor que yo para compararme y así sentirme yo más justo. Hay una frase de un amigo que dijo, si el peor pecador que tú conoces no eres tú, es que no te conoces bien a ti mismo. Si el peor pecador que tú conoces no eres tú, entonces es porque no te conoces bien a ti mismo. El Espíritu Santo nos redarguye, mis hermanos, de pecado. Y nos dice quiénes somos delante de Dios. Gloria al Señor. Primera de Corintios 1:28 dice que el Señor de lo vil y menospreciado de este mundo, Él escogió. Lucas 19:10, el Señor vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Segunda de Pedro 3:9, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8, el Señor vino a derramar su sangre para perdón. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de nuestros pecados. Entonces, el perdón de pecados, ¿por quién es? Por el Hijo, por Jesucristo. Así que la salvación está abierta para todo aquel que quiera venir a Cristo. Amén. Salmo 51:17 dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Así que el Señor misericordia quiere, dice su palabra, y no sacrificio. Amén. El Señor nos está enseñando que nosotros también debemos ser misericordiosos con los demás y no demos a nadie por perdido, no demos a nadie ya por condenado por nuestra manera de pensar. Cualquiera tiene la oportunidad abierta de venir a Cristo y ser salvo. Amén. Mientras, como dicen por ahí, mientras hay vida y esperanza, pero no se tarda en venir al Señor, porque nadie sabe cuándo le va a sorprender la muerte. Y si a usted le sorprende la muerte sin aceptar a Jesucristo, sin recibirle sinceramente como Señor y Salvador, bueno, pues usted sí va a ir a la condenación. Así que busque al Señor ahora, busque a Jesucristo ahora. Él quiere salvarle, quiere perdonarle, quiere hacerle nueva persona. Mateo no volvió a ser el mismo publicano, el Señor le dio vida nueva, le dio una esperanza, le dio una nueva manera de vivir. Él dejó todo, abandonó todo para comenzar de nuevo en Cristo. Y usted que me está escuchando puede hacerlo, puede venir hoy al Señor y empezar de nuevo y ser salvo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que voy a concluir, amén, haciéndole la invitación para que venga al Señor. Así como el Señor sorprendió en aquel tiempo a todos llamando a Mateo, el Señor nos va a sorprender viendo las personas que Él va a salvar, que Él va a rescatar. Bendito sea su nombre. A Él sea la gloria por siempre. Gloria a Dios. Así que es tiempo de dejar todo, de dejar su pasado, de dejar su pecado. Todo lo que usted ha hecho, no importa de si usted viene al Señor, de manera que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. El Señor quiere hacerle de nuevo, así que Mateo dejó ahí dinero, pero no solo dejó eso, dejó su orgullo, dejó su avaricia, dejó su pecado ahí y fue y siguió, fue en pos del Señor cuando le dijo, sígueme. Y en esta hora el Señor le dice a usted también, sígueme, sígueme, porque yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar. Bendito sea su nombre. Y si hubiera alguien que en esta hora está escuchando este mensaje y quiere rendir su vida al Señor, ahora es el tiempo para ser cambiado, para ser transformado, para ser hecho una nueva criatura. De la manera que estás viviendo no le agrada a Dios. Necesitas venir a Cristo, necesitas venir al Señor y entregar toda tu vida, rendir todo tu ser al Señor y empezar a amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente. Y el Señor te va a dar vida eterna, el Señor te va a dar propósito, te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a dar alegría.
el Señor va a transformar tu familia, porque el Señor es bueno y Él ha prometido. Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie vamos a llegar al Padre si no es solamente por Jesucristo. Amén. Vamos a orar y le damos gracias. Gracias te damos, bendito Dios y Padre, Señor. Si tú, Señor, pudiste transformar, Señor, a Mateo, Padre, si pudiste transformar ese hombre, Señor, que para muchos ya no tenía remedio, Señor, cuánto más, Señor, que quizás hay alguien que necesita ser cambiado, que necesita nuevo rumbo, su vida necesita un nuevo propósito. Hay personas que en este momento quizás ya no tienen ganas de vivir, ya no tienen ánimos de seguir adelante, no le hayan sentido a la vida, no le hayan propósito. Pero Señor, tú vienes a darnos ese nuevo propósito de vivir, de servirte, de amarte, Señor, de anhelar la vida eterna, de anhelar estar en tu presencia, oh Dios. Estos hombres tuvieron la oportunidad de verte, Señor Jesús, en persona y estar contigo y hablar contigo en persona. Padre, a nosotros ahorita en el Espíritu, Señor, platicamos contigo, Señor, y te damos gracias, Señor, gracias. Gracias por la nueva oportunidad de vivir. Tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Y en esta hora, Señor, quizás le estás dando una nueva oportunidad a alguien, Padre, que escuche este mensaje. Que venga a tus caminos, Señor, que venga a tu casa, Señor, que venga a creer en ti. Porque esta vida se va rápido y quizás no van a tener el tiempo de arrepentirse si están esperando mucho tiempo, Dios. Te rogamos, Señor, por cada oyente, Padre, cada persona que ha escuchado este mensaje. Tú puedes salvarlos, Señor, cambiarlos, aunque la gente diga que son lo peor de lo peor, Señor. Tú puedes transformar cualquier corazón, Señor, y hacerlo para tu honra y tu gloria, Padre. Padre, haga la obra, Señor. Padre bendito, Señor. Padre, yo he dado el mensaje que usted me ha dado, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, obre, Padre, en las vidas, en los corazones y les transforme, Padre. Ese es el gozo, Señor, Padre, de nosotros, realizar su obra, hacer su obra, Padre bendito, Señor, y amar su palabra, mi Dios. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios.